amigos, bienvenidos a Decolet. El día de hoy vamos a hacer un ramo básico para novia. Se trata de un ramo redondo a base de rosas, así que si quieres ver cómo lo hago, quédate aquí y te muestro el paso a paso. Antes de comenzar a armar el ramo, es muy importante que ya tengas tus rosas limpias y bien hidratadas. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo el video aquí para que vayas y las limpies una hora antes de comenzar a armar tu ramo. Yo voy a utilizar rosas en color blanco porque son las favoritas de las bodas. Son pues de las más utilizadas en el mundo debido a su significado, porque representan la unión y el amor puro entre los novios. Si no has visto ese video, te lo dejo también aquí. Para hacer este ramo es muy importante imaginar un círculo. Imagina un tablero del tiro al blanco. Todos conocemos un tablero del tiro al blanco. Nuestra primera rosa va a ser nuestro primer círculo. La segunda capa de rosas que pongamos va a ser el segundo círculo. Y así sucesivamente, pero no va a ser plano. La diferencia es que cada capa de rosa que metamos pues va a ir un poquito más abajo que la anterior. Entre capa y capa vamos a colocar nuestro follaje. Yo aquí tengo follaje Guni y limonio. Ambos son muy elegantes y van a hacer que el ramo se vea más sofisticado. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Voy a ponerle un poquito de Guni y un poquito de limonio a la primer capa. Este tipo de ramos son de los más populares y de los más pedidos en todo el mundo. El ramo circular. Ese yo creo que nunca va a pasar de moda. Ahora vamos a poner la segunda capa, rodeando nuestra primera capa, que por ahora es solo una rosa. Lista la segunda capa, vamos a ponerle un poquito de follaje. Te recomiendo que entre capa y capa de flor y de follaje pongas una liga para que te sea más fácil trabajar con la siguiente capa. Yo atrapé la liga en el tallo más pequeño y ahora le damos vueltas. Y la volvemos a colocar en el tallo más pequeño, así. También puedes usar alambre, lo que a ti se te haga más fácil. Vamos a repetir el mismo procedimiento para la tercera capa.
Si te fijas, va un poquito más abajo que la segunda, para ir dando esa forma redondita. Voy a colocar la otra liga y voy a cortar un tallo un poquito para que me sea más fácil atar la liga. Le damos vueltas. Y la colocamos en el tallo. Listo. Vemos si le falta un poquito más de follaje y le ponemos, aquí por ejemplo tiene un huequito. Le vamos a poner limonio. Ahora vamos a cortar todos los tallos de nuestro ramo y para eso es muy importante que consideres la altura y la complexión de la novia para la que estás trabajando. Yo, por ejemplo, estoy trabajando para una novia que es muy bajita y delgadita, entonces es por eso que el ramo no puede ser muy grande. Este de hecho está armado con 18 rosas de botón grande. Si tú no consigues rosa de este tamaño, es muy posible que te gastes las 24 que trae el paquete en un ramo chico. Si la novia es más llenita, vas a necesitar colocar otra capa de flores para que se vea más proporcionado todo. Es importante siempre la proporción en todos los detalles. En cuanto a los tallos, los voy a dejar en 15 centímetros de largo, contando desde esta parte de abajo, y me da aquí donde tengo mi pulgar. Todo lo demás se va a retirar y se va a cortar con tu pinza en forma diagonal, pero los vas a dejar parejitos, ¿ok? Así. Ahora vamos a decorar el mango de nuestro ramo, y no es ninguna fruta, yo así le digo a esta parte del ramo, la agarradera, como sea que le llamen. ¿Tú cómo le dices en tu país? Esta parte en realidad es opcional que la decores. Hay novias que prefieren que esté así tal cual, como más silvestre, como si acabaran de recoger las flores de un jardín, muy al natural. Se vale, se ve bonito también. A mí me gusta mucho decorarlo. Si tú lo quieres hacer como yo, pues vas a necesitar un poquito de alambre y de listón. Aquí tengo alambre floral, 20-25 centímetros son suficientes, y lo que vamos a hacer es sujetar todos los tallos en la parte de abajo para que se vean más parejos y sea más fácil envolverlo. Ya que lo tenemos así, vamos a colocar nuestro listón. Yo tengo este, es un listón blanco satinado.
Si vas a utilizar listón es importante que sea de tela para que se vea más sofisticado. Existen algunos alfileres decorativos para hacer este tipo de trabajo. A mí en lo personal no me gustan porque me da miedo pinchar a la novia. De pronto hay novias muy curiosas que sacan los alfileres y no sé, creo que es más seguro de otras maneras, y yo te propongo que lo pegues con silicón. Se necesita poquito y también queda muy bien, además de que es mucho más seguro. Ya que pegamos, vamos a presionar un poquito. Esto seca muy rápido. Y luego vamos a envolverlo. Presionamos mucho para que quede muy firme. Y cuando estemos unos 4 centímetros antes del final de los tallos, nos detenemos. Es importante que dejes una parte sin forrar para que puedas poner el ramo a tomar agua en lo que se lo entregas a la novia. Ponemos otra vez un poquito de silicón. Yo corté el listón y luego doblé la punta. Mira, ¿se alcanza a ver? La doblo y luego la pego para que el trabajo se vea más limpio y no ande por ahí ningún pelito de listón, porque ya ves que luego los cortas y pues no está a veces totalmente parejo, totalmente limpio el corte, y doblado se va a ver más lindo. Ahora el toque final. Yo le voy a poner unos detalles de bisutería. Son unas perlas que tienen cristales a los lados. Estas puedes conseguirlas, normalmente las venden por cientos en las tiendas de material para joyería. Me gusta ponérselas porque le dan como un acabado más sofisticado al ramo. Van a ir en la parte de abajo porque recuerda que la novia pues normalmente lo sostiene de esta parte, entonces se las vamos a poner por aquí. Y lo vamos a hacer poniéndole el silicón a la perla. No lo pongas directamente al listón porque si se pone demasiado, se te puede manchar el listón y se va a ver ahí como el pegoste. Entonces mejor directamente a la perlita y la pegamos. Hacemos lo mismo con la otra perla, muy poquito. Es muy importante que ya que terminaste de armar tu ramo, lo coloques en un florero con un poquito de agua. 2 centímetros son más que suficientes para que de esta manera no se te vaya a mojar la parte de los listones y el ramo esté muy bien hidratado hasta que llegue a las manos de la novia. Cuéntame qué te pareció este ramo. Si eres el artista floral, la novia, el novio, la madrina, cuéntame si te animas a hacerlo. Me encantaría ver fotos para ver cómo es que lucía en el gran día. Si este material te gusta, por favor regálame una manita arriba y compártelo en tus redes sociales. De esta manera me ayudas a seguir creando contenidos para ti. Yo soy Carla Ruiz de Decolet y nos vemos en el próximo video.